Imagina estar atrapado en un laberinto oscuro, donde los susurros siniestros resuenan en las paredes. O tal vez prefieras enfrentarte a lo desconocido entregando una pizza en una cabaña perdida en el bosque, donde algo terrible espera tu llegada. ¿Y qué tal aventurarte en las montañas, donde el silencio absoluto oculta secretos que podrían devorar tu alma? Hoy, te invito a explorar 3 historias aterradoras, donde los miedos más profundos cobran vida y las sombras se vuelven realidad. Prepárate, porque la oscuridad está a punto de engullirte. El enigma de la máscara. Durante generaciones, una máscara antigua y perturbadora había circulado entre coleccionistas de objetos raros. Aunque su diseño era fascinante y siniestro, la mayoría de sus sueños no la mantenían por mucho tiempo. Una oscura leyenda envolvía este artefacto, aquellos que la poseían acababan desapareciendo de manera inexplicable. Carlos, un joven anticuario en la Ciudad de México, había escuchado vagamente la historia de la máscara, pero nunca le había dado importancia. Cuando un cliente habitual le mencionó que una máscara de aspecto exótico y antiguo estaba siendo subastada en un evento clandestino, Carlos no pudo resistir la tentación de asistir. No por superstición, sino por la posibilidad de adquirir una pieza valiosa para su tienda. La subasta se llevó a cabo en un barrio antiguo de la ciudad, en una casa de apariencia desmoronada que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Los asistentes eran en su mayoría personajes sombríos, coleccionistas de objetos malditos y artefactos de valor oscuro. Carlos, con su traje sencillo y su rostro juvenil, desentonaba entre ellos. La máscara en sí era más hermosa y perturbadora de lo que él había imaginado. Estaba tallada en un metal oscuro, con detalles intrincados que le daban una expresión aterradora, casi viva. Cuando fue presentada en la subasta, un silencio cayó sobre la sala. Los ojos de los presentes no se apartaban de la máscara, como si estuvieran hipnotizados. Carlos ganó la puja con relativa facilidad, ya que muchos se mostraban reticentes a ofertar grandes sumas. Sintió una mezcla de emoción y nerviosismo al sostener la máscara en sus manos, notando lo fría y pesada que era. De regreso a su tienda, algo cambió. La ciudad, usualmente bulliciosa, parecía desierta esa noche. Cada sombra en las esquinas parecía moverse de manera extraña, y el eco de sus propios pasos le producía una sensación de incomodidad. Al llegar a su tienda, colocó la máscara en una vitrina, admirando su inquietante belleza bajo la tenue luz. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, comenzó a sentirse observado. Era como si los ojos de la máscara lo siguieran, juzgándolo. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Las pesadillas lo acosaron, figuras encapuchadas, susurros en lenguas antiguas, y sobre todo, la máscara, que parecía cobrar vida en sus sueños, observándolo desde la oscuridad. Despertó sudoroso, con el corazón acelerado. Decidió que vendería la máscara cuanto antes, pues sentía que algo muy oscuro la acompañaba. A la mañana siguiente, sin embargo, Carlos se dio cuenta de algo extraño: la máscara había desaparecido de la vitrina. Furioso, pensó que había sido víctima de un robo. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad, su horror creció. Nadie había entrado a la tienda. Pero en las imágenes se veía claramente cómo la máscara se movía sola, deslizándose fuera de la vitrina en plena noche. Confundido y aterrorizado, Carlos intentó deshacerse del objeto. Llamó a su cliente para ver si quería recuperarla, pero no obtuvo respuesta. Intentó venderla a otros coleccionistas, pero ninguno mostró interés. La leyenda de la máscara maldita parecía haber circulado entre ellos, y ninguno deseaba arriesgarse. Cada noche, las pesadillas se intensificaban. Carlos veía la máscara moviéndose por la tienda, acercándose a él lentamente. Sentía su fría presencia, incluso cuando no estaba cerca. Con el tiempo, su salud mental comenzó a deteriorarse. Apenas comía, y cada vez que cerraba los ojos, la máscara aparecía, flotando en la oscuridad, observándolo con sus huecos vacíos. Desesperado, decidió quemarla. Llevó la máscara a un lugar apartado en las afueras de la ciudad y encendió una hoguera. Arrojó la máscara al fuego, pero en lugar de derretirse o quemarse, el metal brilló intensamente, y una risa profunda y maligna resonó desde el interior del objeto. Esa fue la última vez que alguien vio a Carlos. Su tienda fue encontrada vacía unos días después, y su desaparición se sumó a las muchas otras vinculadas a la máscara.
El objeto, sin embargo, reapareció en la colección de otro anticuario en una ciudad lejana. La leyenda sigue viva, y quienes conocen el oscuro enigma de la máscara saben que, tarde o temprano, buscará un nuevo dueño. Y este, como todos los anteriores, será reclamado por el mal que habita en ella. Si estás disfrutando de este festín de terror, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te harán temblar. Dale like si los escalofríos han valido la pena y comparte en los comentarios lo que opinas o si has vivido algo similar. Tu participación es clave para que sigamos trayendo lo mejor del miedo directamente para ti. Experimentos humanos. En algún lugar apartado de la Patagonia Argentina, había un antiguo hospital militar abandonado, rodeado de misterios y rumores sobre lo que ocurrió entre sus muros. A lo largo de los años, muchos lugareños habían escuchado historias aterradoras sobre experimentos humanos que se llevaron a cabo allí durante la dictadura. Pero a pesar de las advertencias, la curiosidad siempre terminaba venciendo a quienes oían esos relatos, llevándolos a acercarse al lugar. Sebastián, un estudiante de medicina en Buenos Aires, había oído hablar del hospital durante una reunión con sus compañeros. Aunque algunos lo veían como una simple leyenda urbana, él sentía una fascinación inexplicable por esos rumores. Siempre había estado interesado en lo paranormal y, además, había escuchado que los archivos médicos y los equipos del hospital seguían intactos. El lugar era una cápsula del tiempo, congelada desde su cierre repentino décadas atrás. Junto a su novia Martina y dos amigos, decidieron emprender un viaje para visitar el hospital. No solo buscaban emociones fuertes, sino también la posibilidad de descubrir algo que pudieran documentar y compartir en sus redes sociales, lo que les traería notoriedad. El hospital estaba ubicado en un paraje desolado, rodeado de montañas y caminos de tierra. Al llegar, el edificio se alzaba imponente y lúgubre, como si estuviera esperando su llegada. La estructura, deteriorada por el tiempo y las inclemencias del clima, estaba cubierta de grafitis, pero aún conservaba una atmósfera de terror que los hizo dudar de su decisión. Las ventanas rotas y las puertas colgantes apenas permitían vislumbrar lo que había en el interior. Después de una breve discusión, entraron. Los pasillos del hospital estaban llenos de polvo y desechos. El eco de sus pasos resonaba de manera inquietante, y cada crujido de las viejas tuberías los hacía saltar. Sebastián lideraba el grupo, con una linterna en mano, iluminando cada rincón mientras avanzaban. El ambiente se sentía pesado, como si algo o alguien estuviera observándolos desde las sombras. Pronto, encontraron una escalera que descendía a los niveles inferiores. Según los rumores, era allí donde se realizaban los experimentos. Contra el juicio de los demás, Sebastián insistió en bajar. Al llegar al sótano, el aire se tornó más frío y el olor a moho era intenso. Las paredes estaban cubiertas de informes médicos antiguos, algunos aún legibles, describiendo procedimientos médicos y legales. Pero lo más perturbador no fueron los documentos, sino las jaulas. En una sala amplia, había pequeñas celdas con camas de metal oxidadas y restos de lo que parecían ser antiguos aparatos médicos. No había duda de que esas celdas se habían usado para mantener cautivos a los pacientes sometidos a los experimentos. De repente, Martina notó algo extraño en el suelo, una serie de huellas frescas, como si alguien más hubiera estado allí recientemente. El grupo se miró, intentando mantener la calma, pero la ansiedad comenzaba a invadirlos. Fue entonces cuando escucharon el sonido. Era un susurro, apenas audible, proveniente de uno de los pasillos. Sebastián, convencido de que se trataba de una ilusión auditiva o el viento colándose por los huecos del edificio, sugirió investigar. Pero conforme se acercaban al origen del sonido, el susurro se convirtió en un lamento, como si alguien estuviera sufriendo. Al doblar una esquina, encontraron algo que los dejó helados. En una de las celdas, había un hombre. Su apariencia era demacrada, su piel pálida y sus ojos hundidos, como si no hubiera visto la luz en mucho tiempo. Parecía estar en trance, murmurando palabras ininteligibles. Martina retrocedió horrorizada, mientras Sebastián intentaba hablarle al hombre. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, preguntó, pero el hombre no respondía. Solo seguía murmurando y, de repente, alzó la mirada, fijando sus ojos vidriosos en ellos. El lamento se convirtió en un grito desgarrador que resonó por todo el hospital. El pánico se apoderó del grupo.
sin pensarlo dos veces, corrieron de vuelta hacia las escaleras, tropezando y cayendo mientras el grito resonaba tras ellos. Sebastián sintió una extraña presión en el pecho, como si algo invisible lo estuviera arrastrando hacia atrás, pero siguió corriendo con todas sus fuerzas. Al llegar a la salida, los cuatro apenas podían respirar, sus rostros estaban pálidos y sus cuerpos temblaban. No hablaron en todo el trayecto de regreso a Buenos Aires, y ninguno de ellos volvió a mencionar lo que vieron en el hospital. Unos días después, Sebastián comenzó a experimentar sueños extraños. En todos ellos, se encontraba de nuevo en el hospital, caminando solo por los oscuros pasillos. Siempre terminaba en la misma celda, frente al mismo hombre, que lo miraba fijamente. Los susurros continuaban, día y noche, incluso cuando estaba despierto. Martina intentó consolarlo, pero pronto empezó a sufrir pesadillas similares. Ambos comenzaron a notar extraños moretones en sus cuerpos, como si hubieran sido golpeados mientras dormían. Fue entonces cuando entendieron que habían traído algo del hospital con ellos. Algo que no se iría fácilmente. Decidieron volver al hospital, con la esperanza de deshacer lo que fuera que habían desatado. Pero cuando llegaron, el edificio estaba en ruinas. Las paredes que antes estaban en pie, ahora eran escombros, y el lugar donde habían visto al hombre estaba completamente destruido. No había ninguna señal de vida ni de lo que habían experimentado. Sin embargo, los susurros nunca se detuvieron. Ni en sus sueños, ni en la vigilia. La leyenda del hospital sigue viva, y aquellos que osan entrar en sus oscuros pasillos no salen indemnes. Si estas historias te están poniendo los pelos de punta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte sus próximos relatos inquietantes. Deja un like si el terror te ha impactado y comparte tus reacciones en los comentarios. Tu apoyo mantiene vivo el horror y nos permite seguir trayendo más historias oscuras hasta ti. La invasión. Guillermo y Sofía habían estado planeando unas vacaciones tranquilas durante meses. Después de un año largo y estresante en Ciudad de México, finalmente encontraron una oportunidad para escapar a una pequeña casa de campo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La cabaña, ubicada en las colinas, prometía ser el refugio perfecto para relajarse y desconectarse del bullicio de la ciudad. Al llegar, la cabaña era todo lo que habían imaginado, acogedora, con un entorno natural deslumbrante. Rodeada de árboles altos, daba la sensación de estar completamente aislada, lo cual, en ese momento, parecía ideal. Después de instalarse, pasaron el primer día explorando los alrededores, disfrutando del aire fresco y la paz del lugar. La señal de celular era prácticamente inexistente, lo que solo aumentaba la sensación de estar alejados de todo. La segunda noche, sin embargo, todo cambió. Sofía se despertó en mitad de la noche al escuchar un ruido extraño. Al principio, pensó que podría ser algún animal merodeando por la cabaña. Pero cuando escuchó pasos sobre las hojas secas justo fuera de la ventana, el temor la invadió. Despertó a Guillermo, quien, todavía adormilado, intentó calmarla diciendo que seguramente era un ciervo o algún otro animal del bosque. Sin embargo, los pasos continuaban. Esta vez, ambos lo escucharon claramente. Alguien, o algo, estaba afuera. Guillermo se levantó lentamente y fue hacia la ventana. No podía ver nada más que la oscuridad del bosque. Voy a echar un vistazo afuera, murmuró, aunque no parecía estar completamente convencido. Sofía, asustada, le rogó que no lo hiciera, pero Guillermo insistió. Tomó una linterna y, después de unos momentos de duda, salió al porche. La luz de la linterna recorrió los alrededores, revelando nada más que árboles y la suave pendiente que rodeaba la cabaña. No había rastro de intrusos. Después de un par de minutos, Guillermo regresó al interior, convencido de que no había nadie allí. Debe haber sido el viento, dijo, intentando tranquilizar a Sofía. Ella, aún inquieta, no estaba tan segura, pero decidió no insistir. Ambos volvieron a la cama, aunque el sueño no llegó con facilidad. Horas después, Sofía se despertó de nuevo, esta vez no por un sonido, sino por una sensación de frío. La ventana del dormitorio estaba abierta de par en par, algo que ninguno de los dos había hecho. Sofía se congeló de miedo y, con la voz entrecortada, llamó a Guillermo, quien despertó inmediatamente. ¿Abriste la ventana?, preguntó en susurros,
pero él negó con la cabeza, igual de confundido. El miedo ya no era algo que pudieran ignorar. Algo, o alguien, había abierto esa ventana. Guillermo decidió que no podían quedarse allí. Rápidamente empacaron sus cosas, intentando mantener la calma. Mientras lo hacían, los ruidos en el exterior volvieron, esta vez más cerca, como si alguien estuviera rodeando la cabaña. A punto de salir por la puerta principal, ambos se detuvieron. A través de las ventanas, vieron sombras moverse entre los árboles. No era uno, sino varios individuos, caminando lentamente hacia la cabaña. La luz de la linterna de Guillermo no fue suficiente para distinguir sus rostros, pero sus figuras delgadas y susurros incomprensibles eran más que suficientes para llenarlos de terror. «Tenemos que salir de aquí», susurró Guillermo, aunque ambos sabían que estaban rodeados. Decidieron no encender el coche, temiendo que el sonido del motor los delatara. En su lugar, salieron por la puerta trasera, dirigiéndose silenciosamente hacia el bosque. Sus pasos eran lentos y cautelosos, tratando de evitar el crujido de las hojas bajo sus pies. Podían escuchar los murmullos de los intrusos cada vez más cerca de la cabaña, pero no se atrevían a mirar atrás. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro en el bosque donde se sentían a salvo, al menos por el momento. Guillermo intentó llamar a la policía, pero, como temían, no había señal. Sabían que no podían volver a la cabaña, y con los intrusos cerca, tampoco podían quedarse en el bosque. Siguieron caminando, esperando encontrar alguna carretera o señal de civilización, pero el bosque era denso, y la oscuridad hacía que todo se viera igual. Después de lo que parecieron horas, las primeras luces del amanecer empezaron a iluminar el cielo, dándoles un pequeño respiro de esperanza. Finalmente, encontraron un pequeño camino de tierra que los llevó hasta una carretera principal. Exhaustos, lograron hacer señas a un conductor que pasaba, quien los llevó hasta el pueblo más cercano. Cuando finalmente llegaron a San Cristóbal, Guillermo y Sofía se dirigieron directamente a la policía para informar lo ocurrido. Sin embargo, la respuesta que recibieron fue desconcertante. «Esa cabaña lleva abandonada más de 10 años», les dijo el oficial con una expresión seria. «Después de varios incidentes, decidimos cerrar el lugar. Nadie ha vivido allí desde entonces». Guillermo y Sofía intentaron explicar que ellos habían alquilado la cabaña a través de un sitio de alquiler vacacional, pero cuando revisaron la página, ya no estaba disponible. No había registros ni rastros de la cabaña que habían visitado, como si todo hubiera sido un montaje o, peor aún, algo sobrenatural. Aterrorizados y confundidos, la pareja dejó el pueblo, jurando no volver nunca más a esa región. Aún hoy, cuando piensan en esa noche, se preguntan qué o quiénes eran las figuras que los rodearon, y si realmente escaparon de una amenaza tangible, o si algo mucho más oscuro los había acechado desde el principio. Superar estas historias no es algo fácil. Si has llegado hasta aquí, felicidades, eres más valiente que la mayoría. No olvides suscribirte al canal para asegurarte de que las próximas historias de terror lleguen directamente a ti. Prepárate, porque el miedo nunca descansa. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a regresar. Hasta pronto.